Bueno, continuando el 2021 con el programa de residencia de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Hoy tenemos un tema muy interesante que va a presentar el doctor Carlos Pérez, residente de primer año de la universidad, que se llama Síndrome del Ojo Fantasma o el Ojo Doloroso. Este es un programa de oftalmología que realizamos con la Clínica de Oftalmología de Cali y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir este tema tan interesante. Tenemos a la doctora Laura Betín, que nos acompaña de Bogotá. Ella es oculoplástica del Hotel Militar, del Hospital Militar. Bueno, bienvenidos. Bueno, como dijo el doctor Quintero, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de ojo fantasma. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y estamos con la doctora Laura Betín, fellow que está finalizando su fellow en oculoplástica. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces vamos a recordar, eso ya lo hemos mencionado en unas charlas anteriores, qué consisten pues las cavidades anoftálmicas y cómo es las técnicas quirúrgicas pues que se realizan para obtener ese tipo de resultados. Entonces la exéresis de un ojo y de los contenidos de la órbita puede estar indicada en principalmente cánceres intraoculares u orbitarios, ojos ciegos dolorosos, traumatismos severos o pacientes que tengan un aspecto estético no satisfactorio. Y hay tres técnicas quirúrgicas principales por las cuales se realiza la extracción del globo ocular. Entonces, la primera es la denucleación, que es la remoción completa del globo ocular de la órbita, incluyendo la esclera y el nervio óptico. La segunda es la evisceración, que consiste en un vaciamiento del contenido intraocular, manteniendo la esclera, la cápsula de Tenon, la conjuntiva, el nervio óptico y los músculos extraoculares. En esta técnica quirúrgica, lo que se hace es extraer la córnea para acceder al contenido ocular, como se observa en la imagen. Y la tercera es la exenteración, que consiste en la resección del globo ocular junto con todas las partes blandas de la órbita, lo que incluye grasa orbitaria, saco conjuntival, globo ocular y parte de los párpados. La cavidad puede cubrirse con piel o con un injerto de grosor parcial, dependiendo pues del tamaño del defecto, o dejar que cicatrice por una segunda intención, y pues digamos el resultado sería el que se ve en las imágenes de la derecha. Entonces hay ciertas complicaciones, si pueden llamarse así, relacionadas con las cavidades anoftálmicas, pues que van a venir principalmente posterior a la intervención quirúrgica, cualquiera de las tres que acabamos de mencionar. Entonces hay unas que son ligadas a los procedimientos que ocurren en el momento de la cirugía, o hay otras que son posoperatorias, que ocurren en los primeros días o meses después de la cirugía, y hay complicaciones tardías que pueden aparecer de meses e incluso años después de la cirugía. Entre ellas tenemos el síndrome de ojo fantasma, que es el tema del día de hoy. La imagen de la derecha corresponde a un melanoma maligno que requirió realización de enucleación, y posteriormente el paciente empezó a manifestar que podía haber algas bajo el agua, fuegos artificiales o personas desconocidas bien estructuradas, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de la definición. El síndrome de miembro fantasma en general, no hablando específicamente del ojo, es una complicación frecuente luego de la amputación de alguna extremidad, en la cual el paciente puede manifestar que aún la siente, aún la mueve, aún le duele incluso, y esto corresponde pues al síndrome de miembro fantasma. Sin embargo, los casos reportados en relación con cirugía oftalmológica, es decir, el síndrome de ojo fantasma, son muy pocos. No es que sea infrecuente, como dijo el doctor Quintero, sino que hay muy pocos casos reportados en la literatura. Entonces, secundario a esto, la evidencia es limitada en cuanto a un manejo específico para este tipo de entidades. Entonces, el síndrome de ojo fantasma se define específicamente como cualquier sensación ocular que sea reportada por el paciente posterior a la amputación de un ojo.
Entonces, esta no está relacionada, tiene la característica de no estar relacionada con la herida quirúrgica o con el proceso cicatricial. E incluye que el paciente pueda contar con visión fantasma, dolor fantasma o sensaciones fantasma. La prevalencia es variable y es importante pues dejar claro al paciente la posibilidad de, digamos, la existencia de cualquiera de estos síntomas posterior a la extracción del globo ocular para que no lo tome por sorpresa. Este tipo, digamos, la extracción del globo ocular, como cualquier amputación de cualquier miembro del cuerpo, tiene un gran impacto en la calidad de vida y es algo que se debe tener en cuenta también en el momento de considerar esta intervención quirúrgica. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales pues, la vida del paciente está comprometida, entonces va, digamos, a primar la necesidad de realizar ese tipo de procedimientos. En cuanto a la epidemiología, como ya les había mencionado, no está muy claramente escrita, pero de acuerdo a la literatura revisada, se puede, digamos, se considera que más del 90% de los pacientes que han sido sometidos ya sea a evisceración, enucleación o exenteración pueden llegar a experimentar en alguna u otra forma algún síntoma de síndrome de ojo fantasma. Más del 80% se relaciona con dolor, más del 70% pueden tener síntomas incluso hasta 25 años después, entonces es algo que es importante tener en cuenta porque no se manifiesta de manera inmediata. El 46% de los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos pueden presentar al menos un síntoma característico y el que más comúnmente se ha reportado ha sido el dolor y también pues, la sensación fantasma. Entonces, asociado a esto, pues a cualquiera de los métodos de extracción del globo ocular, existe una afección emocional y un impacto en la vida personal del paciente que debe ser parte de las consideraciones clínicas, pues, en el momento de llevar al paciente a cirugía. Entonces, la pérdida de un ojo influye directamente en la calidad de vida del paciente y puede conllevar a una afección psicológica y emocional, dificultades laborales y sociales o, digamos, problemas para adaptarse al cambio, miedo a conocer nuevas personas y también pueden presentar inseguridad y baja autoestima. Hay ciertos factores de riesgo para desarrollar el síndrome de ojo fantasma y los que más se han descrito son las cefaleas con dolor ocular que se presentan previa a cirugía. Los pacientes que sufren, digamos, de migrañas, por ejemplo, que se asocian a dolor referido a nivel ocular o retroocular, se ha asociado con una mayor prevalencia de síndrome de ojo fantasma. Incluso cuando se ha extraído el globo ocular, si el paciente persiste con la migraña y las cefaleas, pueden seguir manifestando que les duele el ojo. Hay otros factores de riesgo, como son el clima frío o zonas o áreas geográficas con vientos fuertes y que se asocian también a estrés psicológico. Estos tres factores pueden actuar como disparadores. Los pacientes con diagnóstico de ansiedad y depresión también tienen una mayor prevalencia de contar con esta patología posoperatoria y hay otros factores de riesgo también como son la inseguridad, la baja autoestima y el complejo de inferioridad que también se relacionan con una mayor incidencia. Entonces, hablando de la clínica específicamente, hay tres, digamos, factores básicos que se pueden relacionar con el síndrome de ojo fantasma, como son las alucinaciones visuales, por ejemplo, que son las primeras que vamos a hablar, y consisten en las percepciones no existentes en el ojo extraído, sin estímulo externo del órgano sensorial. Sin embargo, también hay casos que se han reportado como, además de alucinaciones, también ilusiones en las que se transforma un objeto ya existente y el paciente lo observa de manera distinta a la que está, digamos, desarrollada en la realidad. Los pacientes pueden manifestar que cuentan con visión de personas, animales, edificios, escenarios, y estos son, digamos, descritos con una buena definición y organización. El mecanismo de este tipo de manifestaciones clínicas no es claro, como ha dicho el doctor Quintero, pueden ser básicas o complejas y pueden relacionarse con experiencias del pasado. Las alucinaciones básicas quiere decir que ven un objeto inanimado donde no debería o donde no existe, y las complejas es cuando observan que
la persona, el animal o el objeto pueden desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, con las alucinaciones visuales vemos que el síndrome de ojo fantasma no solo se relaciona con el dolor, sino que el paciente puede manifestar otro tipo de síntomas, como si tuviera el ojo en su lugar. Entonces, hay un autor, que es Soros y colaboradores, en 2003, reportaron que la mayoría de pacientes contaban con percepciones, alucinaciones básicas, y las complejas son menos frecuentes. Posteriormente, esto fue apoyado por Rasmussen y colaboradores en 2009, donde ellos realizaron un estudio de 36 pacientes anoftálmicos. El 36% de ellos manifestaron contar con alucinaciones básicas y solo el 1% manifestó contar con alucinaciones de tipo complejo. Entonces, como ya habíamos mencionado, estas alucinaciones pueden dispararse por estímulos como fatiga, estrés, condiciones de pobre o mucha iluminación, en las cuales pues, las sombras pueden estimular que el paciente pueda observar este tipo de percepciones visuales inexistentes. Típicamente las alucinaciones se presentan a los pocos días de la intervención y pueden reducir en el tiempo, diferente por ejemplo al dolor que se relaciona con mayor tiempo posoperatorio. Estas se presentan casi pues, de manera inmediata, pero sin necesidad de tratamiento pueden ir reduciendo poco a poco y el paciente puede pues, aprender a manejarlo. La duración es variable, puede demorar de segundos a minutos o incluso horas. Y Sandhaus y colaboradores reportaron también un estudio de 123 pacientes con alucinaciones, en los cuales el 68% reportaban que se presentaban una vez al día y el 23% las reportaban cada hora o de manera constante. Entonces, como les había dicho, esto puede, digamos, ser manejado por el paciente. Hay pacientes que al cerrar los ojos y eliminar pues, el estímulo visual con el ojo restante, pueden ayudar a que desaparezca espontáneamente o con este tipo de acciones las alucinaciones visuales. Estas pueden cesar en pocas semanas e incluso 6 meses y pueden llevar a contar con una inestabilidad mental que se va, digamos, a facilitar más si el paciente ya cuenta con este tipo de antecedentes psiquiátricos. Entonces debe darse un apoyo y dejar clara benignidad y no relación con una enfermedad psiquiátrica. Hay que dejarle al paciente claro que es una condición esperada o ligada al posoperatorio y que no es el único paciente que lo presenta y que tampoco pues está contando con un compromiso a nivel mental. Entonces vamos a hablar del dolor fantasma, que es una sensación dolorosa de la extremidad que ya no está presente, hablando en términos generales con el miembro fantasma, y se presenta en el 50-85% de los pacientes amputados. Esto puede estar relacionado con la posición o movimiento específico del miembro fantasma. En el caso del ojo, el paciente puede incluso manifestar parpadeos en casos de exenteración donde los párpados se han extraído. Puede desencadenarse por factores físicos como son el cambio en el clima o la presión sobre la extremidad restante, como lo hemos dicho. Y Jensen y colaboradores en 1985 consideraron que el dolor previo a la amputación, si el paciente ya contaba con un dolor a nivel ocular en este caso, puede aumentar el riesgo de dolor fantasma posoperatorio. Se ha descrito que es el resultado de un almacenamiento inadecuado o que el paciente recuerda exactamente cómo era el dolor antes de la cirugía. Entonces, en el dolor fantasma se ha pues, encontrado que a menor apoyo emocional antes de la amputación hay una mayor manifestación de dolor fantasma. El 75% de los pacientes desarrollan dolor en los primeros días postoperatorios y el dolor fantasma puede demorarse meses o años. Sin embargo, pues esto hay que, digamos, diferenciarse del procedimiento. El paciente puede manifestar dolor que puede estar ligado, pues, como hemos dicho, no puede estar ligado a la herida para considerar un dolor de ojo fantasma. La mayoría de dolor intermitente con intervalos, puede ser de intervalos de un día a incluso varias semanas, y el dolor ocular fantasma está presente en casi un cuarto de los pacientes después de la enucleación. Entonces podemos ver que no es tan infrecuente, a pesar de pues, que no está descrito
de manera pues masiva. El paciente puede manifestar el dolor fantasma o describirlo como disparos, puñaladas, penetración, sensación de ardor, opresión o sensación de trauma, como si hubieran dado un golpe en el ojo. La mayoría de los pacientes con este tipo de entidad presentan intervalos que pueden ir de día a varias semanas y se han informado de intervalos incluso mayores de un año. El paciente debe ser informado siempre de esta posibilidad, como ya lo hemos descrito, antes de la intervención quirúrgica. No quiere decir que contraindique el procedimiento, pero pues sí es importante que se tenga presente esto. Entonces, vamos a hablar ahora de la sensibilidad fantasma, que es cualquier sensación, ya sea parestesias, disestesias, hipoestesias, excepto dolor en la cavidad. Cuando ya es dolor, hablamos de dolor fantasma, pero sensibilidad es otro tipo de sintomatología. Puede presentarse inmediatamente después de la amputación y el miembro fantasma, pues generalmente se parece a la extremidad preamputada en caso del miembro fantasma en forma, longitud y volumen. Las sensaciones de sensibilidad, pues la sensibilidad puede ser muy vívida y generalmente incluyen sensaciones de postura, movimiento, calor y hormigueo ocular. La incidencia se presenta mayor de 2 a 12 meses posoperatorios y puede desaparecer con el tiempo espontáneamente también. Y el ojo tiene ricas inervaciones somatosensoriales que hacen o facilitan o predisponen el desarrollo de este tipo de sintomatología. La incidencia pues no es muy alta pues comparada con los demás manifestaciones clínicas y se puede manifestar como prurito, sensación de párpados inexistentes y sensación de abrir y ver con ambos ojos. En cuanto al tratamiento, debe evaluarse si el beneficio esperado con la enucleación pues, es mayor que las posibles dificultades posoperatorias, como ya había mencionado. Si está comprometida pues, la vida del paciente, es algo que debe realizarse. En caso de que no sea así, pues considerar si realmente lo requiere. Entonces, el manejo de este tipo de pacientes es difícil porque la respuesta a los medicamentos es impredecible. Hay pacientes que responden fácilmente a tratamientos, digamos, básicos y otros que sí requieren otro tipo de medidas. Los fármacos son la mayor opción no invasiva para el tratamiento de síndrome de ojo fantasma y siempre debe ir de la mano pues la cirugía, la farmacoterapia y el enfoque psicológico. Como ya les había descrito, no hay un protocolo o un tratamiento establecido o una guía clínica a la cual nos podamos, digamos, ceñir, sino que debe individualizarse cada caso del paciente y realizar las acciones de acuerdo pues, a lo encontrado clínicamente. Los medicamentos más utilizados en primera línea están los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o los antidepresivos como la duloxetina. También se han reportado casos que responden a manejos anticonvulsivos con anticonvulsivos como la pregabalina y la carbamazepina o bloqueadores de canales de sodio como la bupivacaína y la lidocaína. Los opioides como la morfina, metadona y tramadol también han sido empleados para este tipo de pacientes, sobre todo cuando manifiestan es exclusivamente dolor. Y hay otros como son los esteroides, benzodiazepinas o relajantes musculares que también pueden ser como complementarios. Adicional al tratamiento farmacológico, pues el proceso de rehabilitación que incluye pues la fabricación de prótesis oculares pueden lograr una mejor calidad de vida y facilitar el proceso de reinserción social del paciente. El tratamiento, pues, también hay una parte del tratamiento que es invasiva, en las cuales pues, se ha descrito pues, el dolor facial neuropático y relacionado con cefalea, que está previo a la intervención quirúrgica. Entonces, en estas, el objetivo del tratamiento es el ganglio esfenopalatino, que lo hemos señalado en la imagen de la izquierda, y consiste en realizar un bloqueo, una ablación por radiofrecuencia y neuroestimulación. La evidencia pues, más fuerte se refiere a su uso para cefalea en racimos, migraña, neuralgia del trigémino y dolor facial, y cuando se relacionan pues, con compromiso ocular, puede ser una buena opción terapéutica. Sin embargo, pues no, digamos, no está establecida como tratamiento pues,
obligatorio. El efecto puede durar incluso hasta 6 meses en este tipo de pacientes. Entonces, es claro que el paciente que ha sido enucleado, eviscerado o exenterado tiene una menor calidad de vida con respecto a la población general, y ya que los ojos pues cumplen un papel importante en la comunicación y en la apariencia física del paciente. Entonces pueden aflorar inseguridad, rechazo, complejos de inferioridad, miedo a la marginación social, y hay estudios en los cuales pues se ha reportado que hay mejoría de este tipo de síntomas emocionales después de la fabricación de una prótesis ocular, cuyo proceso pues ya vimos en las revisiones previas. Entonces la prótesis, pues además de restaurar la estética y proteger la zona dañada, puede promover la reestructuración psicológica, y por el gran trauma psicológico se supera con apoyo psicológico o individualizado. Entonces el paciente que además de no contar con su ojo, cuenta con sensaciones fantasma, pues digamos empeoraría este tipo de sintomatología. Y lo que se busca es reducir la ansiedad y la depresión para hacer frente a la situación. Entonces, este es un caso que vimos a propósito pues, de la revisión del tema de una paciente femenina de 19 años con un antecedente de un retinoblastoma tratado en la infancia sin necesidad pues, de realizar enucleación, pero desde hace 10 años cuenta con una exacerbación del dolor en los últimos meses. O sea, hace 10 años presenta dolor, pero se ha exacerbado en los últimos meses y no ha tenido una respuesta al manejo médico indicado. Se propone una enucleación con previa advertencia de la posibilidad de persistencia del mismo, y pues digamos es para mostrar que siempre debe mencionarse esto antes de pues, considerar la extracción. En este caso pues digamos no está comprometida ya la vida de la paciente, entonces puede ser elegido si puede afrontar digamos este riesgo o no. Este es un artículo que fue publicado en agosto del 2020 por la Revista Colombiana de Anestesiología, en la cual pues, se hizo un reporte de caso de una paciente con síndrome de ojo fantasma. Esto fue publicado en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, la Universidad Militar, y en compañía del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, en este artículo o en este estudio, ellos reportaron el caso de una paciente femenina de 62 años, previas a la intervención, y asociada a cefalea ipsilateral. La paciente pues, fue llevada a 3 biopsias conjuntivales por sospecha de malignidad. La tercera de ellas se evidenció un melanoma maligno y se consideró una exenteración del ojo izquierdo en el 2018. Contó con un postoperatorio inmediato con sensación fantasma, y 2 meses después empezó a manifestar dolor quemante con intensidad de 5 de 10 en la escala del dolor. Este tipo de síntomas pues aumentaron la intensidad y frecuencia, y también con cefaleas que ella contaba antes de la exenteración asociadas a disestesias periorbitarias. Entonces, como ya habíamos visto en la revisión del tema, ese tipo de pacientes tienen una mayor posibilidad de continuar con dolor ocular. La primera consulta se realizó 5 meses posterior a la intervención quirúrgica, y la paciente manifestaba síntomas como que el ojo aún estaba en su sitio, contaba con movimientos oculares, parpadeo a pesar de que fueron los párpados removidos con el procedimiento de exenteración, cefalea, sensación de ardor y dolor en la superficie del ojo. Incluso podía, digamos, detallar en qué parte del ojo le dolía. Y en cuanto a hallazgos clínicos, pues encontró que hubo un proceso adecuado de epitelización, que concluye pues que no se relaciona con la herida quirúrgica, y también contaba con un aumento de la sensibilidad en las ramas B1 y B2 del trigémino. Adicional a esto, asociado a la pérdida del ojo y la sintomatología pues descrita, la paciente empezó a manifestar síntomas de tristeza, labilidad emocional o llanto fácil, frustración y dificultad para conciliar el sueño. Entonces se consideró un diagnóstico de síndrome de ojo fantasma en el periodo postoperatorio de una exenteración orbitaria,
y se realizó un manejo multimodal de síntomas, incluyendo tratamiento intervencionista. Se logró pues una notable mejoría del dolor, pero las sensaciones de fantasma no dolorosas persistieron. Entonces ellos realizan una descripción con una línea del tiempo, en la cual en 2016 ella contó pues con la aparición de la lesión pigmentada en la conjuntiva del ojo izquierdo asociada a cefalea ipsilateral. En el 2018 se realizaron pues las biopsias descritas de la parte superior izquierda, que fue positiva para melanoma invasivo. Entonces, un mes después, en octubre del 2018, se consideró la exenteración orbitaria y en marzo del 2019, es decir, 5 meses después aproximadamente, la paciente ya contaba con el diagnóstico de síndrome de ojo fantasma. Entonces, el tratamiento inició en la unidad pues, de cuidado paliativo y del dolor, y al no contar pues, con una mejoría total, en septiembre del 2019 fue llevada a un bloqueo esfenopalatino, como ya lo revisamos. Entonces el manejo detallado fue primero pregabalina, que se suspendió por intolerancia, posteriormente se manejó con carbamazepina y acetaminofén, con las cuales presentó mejoría con una reducción de la intensidad del dolor de 5 de 10 a 2 de 10. La rehabilitación con prótesis y apoyo emocional también fue empleada con psicología y psiquiatría, y un aumento de la intensidad y frecuencia pues, de las cefaleas que estaban previas al procedimiento obligaron a que fuera llevada al bloqueo esfenopalatino, contando con una mejoría de los síntomas en aproximadamente un 80%. Entonces, pues podemos ver que en la literatura la fisiopatología no está totalmente dilucidada, la incidencia es variable, así como el tiempo de aparición de los síntomas. La presencia de cefalea y dolor ocular previos a la cirugía parecen ser factores de riesgo. El clima y el estrés psicológico son factores exacerbantes o que pueden actuar como disparadores. Y lo más recomendado en el manejo médico es el uso de antidepresivos, anticonvulsivos y opioides. El manejo intervencionista es una opción de acuerdo a las características del dolor y de acuerdo a cada paciente, y debe ser siempre individualizado. Muchas gracias. Bueno, muy buen tema. Infrecuente, pues en el sentido de que el manejo es muy complejo, pero sí es frecuente en nuestra consulta donde realizamos este tipo de pacientes rehabilitados con prótesis, donde no solamente hay que mirar el dolor como con este tipo de patología especial que es el dolor fantasma, sino otras causas de dolor propias de la cavidad. Entonces, ¿algún comentario, mis compañeros de INAPO? Bueno, en mi caso, excelente la disertación, Doc, muy bueno. Y en mi caso sí, trato también muchos casos eh, de estos de ojo fantasma, y se solucionan más rápido cuando uno coloca la prótesis ocular, ¿no? Es como que psicológicamente actúa demasiado el tema de estar sin el globo ocular. Y después sí, en algunos casos he realizado electroestimulación y eso les ha mejorado muchísimo la sensación. Entonces, al sentir la electroestimulación, sienten como que tienen el ojo normal y que pasa, realmente les pasa rápido. Es una de las maneras de que tengo más rápido de poder rehabilitarlos. Pero sí, es muy importante el tema del ojo fantasma. A veces son años que vienen diciendo que todavía están viendo con su prótesis. Correcto. Guillermo, comentarios. Sí. Bueno, excelente la presentación y felicitaciones al doctor porque no sé, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Perfecto. No es un tema que se aborda con mucha facilidad y que no está muy tratado, por lo cual, bueno, lo felicito porque realmente es muy enriquecedor. También me pasa lo mismo que comunicó Sergio, que generalmente cuando se termina la adaptación y ya el paciente, por supuesto, con una ayuda psicológica, cuando ya el paciente hace suya la prótesis, ya el síndrome de miembro fantasma empieza a disminuir. Generalmente el abordaje lo termino haciendo con la parte clínica, con el abordaje clínico por parte del clínico tratante,
o del cirujano oftalmólogo, y con severo apoyo psicológico en estos casos, ¿no? Pero bien, totalmente de acuerdo con el tema del abordaje de los ojofantasmas. Gracias, doctor. El trabajo interdisciplinario es fundamental también, porque no solo hay que trabajar de la parte clínica, sino de los diferentes puntos del equipo interdisciplinario. Sí. Margarita, bravo. Mucho. Pues mira, realmente no lo he visto tan frecuentemente, pero en los casos donde he tenido este tipo de pacientes, es muy claro la descripción que hace el doctor. Casi siempre han estado asociados a una noticia bastante impactante, o sea, son pacientes que han tenido un melanoma, que saben que tienen una posibilidad bastante alta de pocos años de sobrevida. Recuerdo claramente uno de esos pacientes que permanentemente me estaba reportando que veía luces, que veía montañas, que veía como si su ojo estuviera ahí. Realmente era muy clara la información. Él estaba extremadamente angustiado por la posibilidad de fallecer pronto, aunque realmente en ese momento todos pensábamos que con la enucleación iba a tener pues su tiempo de sus más o menos 5 años o algo así de posible complicación mortal. Realmente fue mucho más rápido de lo que pensábamos todos. Él tuvo una metástasis cerebral como a los 2 o 3 meses posteriores a adaptarle su prótesis. Bueno, era realmente, era muy angustioso, aunque él se empezó a sentir mucho mejor con la prótesis. Y tengo un caso largo de tal vez 30, 40 años de usar la prótesis, donde el paciente todavía dice que hay sensación de molestia, ya no es el dolor, sino esa sensación que también la describió el doctor, y le han hecho de todo, o sea, le han inyectado, le han hecho de todo, y él sigue diciendo, me duele, o sea, siento algo incómodo allí, siento algo incómodo, es un paciente de un nivel pues intelectual importante, entonces uno dice, bueno, si el señor me está diciendo que le molesta y le duele, pues es que es verdad, ¿no? O sea, no hay otras cosas ahí adicionales, pero él sigue reportando molestias. Hemos hecho a veces cambios de prótesis sin que fuera como evidente que se necesitara, pensando en que, bueno, hagamos a ver con otra, a ver si disminuye. Pero es una sensación que está ahí, me la reporta por ahí cada 2 o 3 años, que volvió y le dolió, que volvió y sintió algo raro allá. Y lo que él me reporta y lo que yo lo asocio que no es con la prótesis, es porque a veces sin la prótesis también la siente, ¿no? Tiene la sensación de también esa sensación como de molestia. Entonces, no, pues muy interesante y me parece que tenemos ya pues más, digamos, herramientas para manejar estos tipos de pacientes, y creo que la parte del apoyo psicológico es bastante importante allí para que ellos bajen el estrés, estén un poco más, digamos que tranquilos dentro de su patología, pues, o dentro de su trauma, su manejo, porque veo que está bastante relacionada con la parte emocional, ¿no? Correcto. Gracias, doctora. Sí, cuando uno tiene estos pacientes, pues son dolores que ellos refieren como intermitentes, que son agudos, son dolores que aparecen y desaparecen, agudos pero cortos, que varían de duración, pero no son muy largos. Y usualmente cuando uno revisa estos temas, hay una autora, una de las que hacemos referencia en el artículo, que es la doctora Rausen, tiene un montón de artículos de la literatura publicados, y ella habla que este tipo de dolores o dolores fantasmas o sensaciones fantasmas están muy asociados a la interrupción abrupta de las ramas ciliares, y es la posible causa de que queda el muñón expuesto, y eso es lo que hace que estos pacientes presenten dolores o este tipo de sensaciones. Entonces, pues es muy interesante el tema. No sé, Guillermo, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, ahora sí. Felicitaciones para el doctor que está presentando este trabajo del ojo fantasma. Gracias. Es un tema que creo que lo deberíamos tratar mucho más, porque aquí en Brasil es mucho frecuente, no tanto la sensación de dolor, sino la sensación de fantasmas, imágenes. Por un lado, yo lo manejo en un buen sentido porque como tengo experiencia en la neurovisión, tengo una explicación más específica dentro de esa área, debido a que las ligaciones quiasmáticas, por más que tú haces la enucleación, continuará hasta la entrada del nervio óptico y el ojo que está con visión va a enviar información a través de vías ópticas hasta el ojo que fue nucleado. Significa que las neuronas continúan mandando información y algunas de esas informaciones son memorias que están guardadas, que las llevaremos la vida toda. Eso es una explicación que yo ya estoy tranquilo en esa cuestión de la imagen fantasma. En relación al dolor, pocos pacientes sienten eso. No sé si está relacionado con el procedimiento cirúrgico. Aquí en Brasil se inició hace muchos años el trabajo encima de los retinoblastomas, de no enuclear un retinoblastoma y sí hacer quirógeno. Entonces, los pacientes prácticamente no perdían su globo ocular, sino que determinadas áreas eran retiradas o congeladas en los procedimientos. Entonces, pacientes con retinoblastoma no tenemos muchos problemas en relación al tipo cirúrgico. Creo que antiguamente, como yo ya soy un poco más viejo, teníamos sí manifestaciones de los pacientes tal vez por el tipo de nucleación más profunda que se hacía. Pero felicitaciones nuevamente por el trabajo. Es un trabajo muy para adelante. Tenemos que continuar trabajando, como dice el doctor Falconaro de Argentina, en equipo para poder entender más esto y trabajarlo de forma de beneficiar al paciente. Felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, es un tema muy interesante que hemos tratado el día de hoy. Gracias por acompañarnos y Perdón. bueno, estaremos nuevamente comunicándole algún otro tema interesante. Perdón, yo quería, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Sí, yo quería agregar también que, bueno, generalmente la sensación de dolor comienza en los primeros periodos después de la intervención quirúrgica. Con lo cual, bueno, eso a veces lleva tiempo hasta que la cicatrización y todo el proceso de colocación de la prótesis y del comienzo de la ocularística queda conformado, pero yo muchas veces lo asocio con algo que nos ocurre mucho con las personas que tienen pérdida abrupta de la visión, generalmente en baja visión, que es lo que se denomina síndrome de Charles-Bonnet. Este es un síndrome en el cual los pacientes cuando tienen una pérdida brusca de un sentido, más cuando es bilateral, tienen cierto tipo de alucinaciones. Antes eso se relacionaba mucho con el tema de que siguieran habiendo estímulos entópticos y que las personas es como que lo interpretaban, o si veían luz y sombra le daban cierto grado de interpretación a esa imagen que recibían entóptica y le daban una forma, como si no me equivoco, decía Margarita, relacionado con los conocimientos previos que tenían o una relación con algo, como por ejemplo veo una niña de espaldas con un moño, con un traje con un moño, veo árboles, pero después de haber hecho estudios electrofisiológicos no había ningún tipo de estímulo, lo cual eso sí se asociaba a no una pérdida de miembro, sino una pérdida de sentido, pues había perdido la visión.
Con respecto al síndrome de miembro fantasma, yo en la parte ocular, cuando hay dolor, lo asocio más que nada a las pérdidas de los miembros inferiores y superiores, ¿sí? Pero el tema es relacionarlo ya después de un tiempo de haber pasado la evolución de la cirugía. Pero bueno, muchas veces habría que relacionarlo también con ese síndrome de Charbonnet que tienen las personas de pérdida súbita de visión. Quería comentar eso simplemente. Gracias, doctor. Muchas gracias por estos comentarios tan enriquecedores de un tema que no es tan frecuente que tratemos en nuestras conferencias. Entonces, pues gracias por participar, gracias por estar acá. Desearles una buena semana a todos. Gracias. Gracias. Obrigado. Gracias, doctor. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias, saludos. Igual, gracias.